En algún momento, la NASA le pidió a Victorinox un modelo que se llamaba Master Craftsman en aquellos momentos. Pero antes de eso, existió el modelo Master Craftsman en 84 milímetros. Se llamaba 136 KM. Este modelo sería el único de 5 capas en 84 milímetros. No lo va a mostrar Mauricio González, así que nos vamos a México. A ver... Hola, ¿qué tal a todos? Aquí les voy a presentar la navaja, que es la Master Craftsman Small. Su número o clave original de los años 50-60, que es cuando existió esta navaja, sería el 136 KMAU en el caso de esta navajita. Vamos a ver sus herramientas. Tenemos una hoja grande que tiene 4 líneas de Victorinox Swiss Stanley Rosfrey en el talón, y por el otro lado Victoria Officer Swiss, pues es lo que traen las navajas de esa época. Tenemos enfrente la hoja Crit Point bella, muy entera, la hoja como nueva, nunca usada, yo creo. Vamos a ver luego la tijera de resorte con una pata del viejito, con su tornillito de la tijera de 84 milímetros, que es muy bonita. Ahora vamos a ver la lima. La lima es una navaja, una herramienta que se maltrata mucho, se ve mucho en las navajas vintage, que es lo primero que se oxida debido a su material. Esta está en buena condición, un poco de oscura por obviamente un poco de óxido, pero no gran cosa. Vamos a ver la sierra de 84 milímetros. Esta es una sierra para madera con dientes inclinados, no tiene uñero. Esta es básicamente la última sierra que tiene los dientes inclinados. Vemos aquí las 5 capas que tiene. 1, 2, 3, 4 y 5 capas. Estas Craftsman Small son muy bonitas, me encantan estas navajitas. Vamos a ver ahora el Phillips en la parte posterior, Phillips cuadrado con lima. La segunda versión de la lima. En estos Phillips cuadrados. Vamos a ver el punzón sin ojal. La navaja por atrás en excelente condición, su anilla. Vamos a ver que tiene aquí la pincita metálica original, ya que embona perfectamente bien, y el palillo. Y la argollita en U,
que hace de esta navaja vintage pues una navaja súper buscada por quienes coleccionamos estas navajas. Espero les haya gustado esta belleza aquí para todos los amigos del canal de mi amigo Manuel Sosa Licudi. Saludos. Excelente la navaja que nos mostraba Mauricio González del canal Navajas Suizas México. No dejen de pasar por su canal, aunque esta vez se olvidó de mostrar la capa de abridores. Y entonces les cuento, esta navaja, la Master Craftsman Small o 136 KMU en este caso, va a tener el destornillador con abrebotellas, ya con raspador y también con el desaislador de cables o pelacables, y también del otro lado vamos a tener el abrelatas que ya venía con destornillador y va a tener la inscripción PAT. Y ahora sí, vamos con la historia. Nos vamos al año 1952, cuando Victorinox saca una serie de herramientas, de las cuales dos nos interesan para este video. En primer lugar, el destornillador Phillips. Con esto nacen nuevos modelos de navajas, algunos como el Tinker Small, por ejemplo, o Hiker Small también aparecería por estos años. También otra herramienta que se incorpora es la lima para metal con sierra para metal. En aquel entonces no tenía lima para uñas, solamente estas dos funciones: lima para metal, sierra para metal. Entonces, en el año 1952 aparecería este modelo, el 136 KM, y podía ser con bail, que en ese caso se suma una U, o sin él, que no se podía nada. Y no podía estar ausente en este video el amigo Emanuel de ELC Custom, que nos aporta esta foto donde podemos ver el modelo 136 KMAU con un marcaje de 3 líneas, es decir, es anterior al que mostraba Mauricio. También pueden ver que el punzón en este caso es expuesto. Y también Emanuel nos aporta esta foto donde podemos ver el modelo de este video, otra vez la misma, pero sin anilla. Y el detalle más grande es que esta navaja tiene el marcaje Hofritz, un distribuidor de Victorinox. Este distribuidor de Victorinox llevó en los años 70 a esta navaja a su catálogo con el nombre de Explorer. ¿What? Ahora bien, esta navaja, como les decía, aparece en el año 1952 y está entre los catálogos hasta el año 1971, que se deja de producir. Lamentablemente no va a estar momentáneamente en la lista la Victorinox Grand Prix Small, que tiene una historia bárbara, pero me la guardo hasta que la consigamos. Retomando al año 1952, otra navaja que saldría junto con la Master Craftsman Small es la Victorinox Artisan, que la podés ver en este video. Y la que era tope de gama hasta 1952 es la Huntsman Small, que la podés ver en este video.